hablando de qué es energía potencial elástica. Pues bien, la energía potencial elástica es una fuerza almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto, como por ejemplo un trampolín, un arco, un resorte o una resortera. Pero también tenemos que tener en cuenta que en cuanto más se estira o se comprime el objeto, hay más energía almacenada. Bueno, pues la fórmula de este es EP igual a 1/2 K por X al cuadrado, donde EP es la energía potencial elástica de un cuerpo que se representa en joules. K es la constante elástica que se representa en newtons por metro. Y X al cuadrado es la distancia hasta la posición de equilibrio, que se representa en metros. Ley de Hooke. Bueno, esta ley nos habla de la elasticidad de un cuerpo y que a mayor fuerza, mayor elasticidad. Ejemplo, si a un resorte le aplicamos mucha fuerza, este se va a estirar bastante, pero si le aplicamos poca fuerza, se va a estirar mucho menos. La ecuación de esta ley es F igual a K por X, siendo F la fuerza almacenada que se representa en newton, K la constante de proporcionalidad y X la deformación o alargamiento que se representa en metros o en centímetros. Movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico que se va repitiendo. Para este hay muchos ejemplos como el péndulo o el resorte, pero en este caso lo voy a explicar con algunas características enfocándonos en el péndulo. La primera sería el periodo, que es el tiempo que tarda la bolita del péndulo en pasar por el mismo punto en la misma dirección. Segundo, la frecuencia. Es el número de veces en un segundo en que la bolita pasa por el mismo punto en la misma dirección. Y la tercera sería que se puede describir mediante una función sinusoidal. Pero, ¿qué es una función sinusoidal? Pues bien, la función sinusoidal es la curva representada gráficamente a la función seno, es decir, es la curva que describe una oscilación repetitiva. Movimiento oscilatorio. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Pues bien, el movimiento oscilatorio es un movimiento repetitivo en torno a una posición central o posición de equilibrio. Hay dos tipos de oscilación. La primera sería oscilación libre, cuando sobre el cuerpo no actúa una fuerza disipativa. ¿Pero qué es una fuerza disipativa? Pues bien, una fuerza disipativa es aquella que transforma la energía mecánica en calor, como por ejemplo la fuerza de rozamiento. Un ejemplo de oscilación libre es cuando tocamos la cuerda de una guitarra, porque la cuerda oscila libremente hasta detenerse. La segunda es oscilaciones amortiguadas, cuando actúa una fuerza disipativa. Un ejemplo de este es cuando montamos en un columpio y lo detenemos al poner los pies. La ecuación sería una variable x que es función del tiempo, que es igual a la amplitud multiplicada por el seno o el coseno de 2pi sobre el periodo por el tiempo. Longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación. Estas las voy a explicar por medio de características. La primera sería velocidad, que es la velocidad recorrida por la onda. La fórmula sería v igual a d sobre delta de t, que sería velocidad igual a la distancia recorrida sobre el intervalo de tiempo. La segunda es el periodo y la frecuencia son recíprocas. La fórmula sería esta, donde v, que sería velocidad, es igual a la longitud de onda sobre el recíproco de la frecuencia. La tercera sería cuando la velocidad de propagación es constante, la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Y la cuarta es
Cuando la frecuencia de una onda es constante, la velocidad de propagación de la longitud de la onda son directamente proporcionales. Esto quiere decir que cuando la longitud de onda es corta implica una baja velocidad de propagación, pero cuando una longitud de onda es larga, implica una alta velocidad de propagación. Ondas en cuerdas. Las ondas en cuerdas pueden ser mecánicas y transversales. ¿Pero por qué mecánicas y transversales? Pues bien, mecánicas porque las cuerdas son el medio físico por el cual pasan las ondas, y transversales porque las partículas que vibran lo hacen de manera perpendicular. Estas ondas se propagan con una velocidad. Para hallar esta velocidad tenemos la siguiente fórmula, que es V igual a la raíz cuadrada de Ft sobre m sobre L, donde Ft es la fuerza de tensión que se representa en newtons, m sobre L es la masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda, donde la masa se representa en kilogramos y la longitud en metros. V es igual a la velocidad, que se representa en metros sobre segundo. Interferencia constructiva y destructiva. La interferencia en ondas ocurre cuando dos ondas se superponen. Primero definamos qué es interferencia constructiva. Cuando dos ondas se combinan para crear una más grande. Y interferencia destructiva es cuando dos ondas se unen pero tienen medio ciclo de diferencia. Esto hace que se destruyan mutuamente. Para finalizar voy a dar un último ejemplo del movimiento armónico simple en un contexto real, y este puede ser el barco, que lo encontramos en los parques de atracciones, porque al igual que el reloj de péndulo, este también tiene un periodo, una frecuencia, y se puede describir con una función sinusoidal.